Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un tema siguiendo con todas estas clases que hemos venido haciendo en base al entorno de capacitación dentro del área de recursos humanos. Vamos a ver el tema de evaluación y seguimiento de la capacitación. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, a lo largo de nuestra vida laboral siempre hemos escuchado este término tan usado que es la capacitación, ¿no? La capacitación claramente tiene fases, ¿no? Como ya lo hemos venido viendo, pero ¿qué cosa determina evaluar una capacitación, ¿no? La evaluación es un proceso que debe realizarse en distintos momentos, ¿no? Hay un antes, un durante y un después también, ¿no? Entonces, se da esta evaluación en esos distintos momentos, ¿no? No solamente es al final, no solamente es al inicio, no solamente es durante, sino en esos tres tiempos. Desde el inicio de un programa de capacitación, durante y al finalizar dicho programa. Este es un proceso sistemático para valorar la efectividad y la eficiencia de los esfuerzos de la capacitación. Es un proceso que se debe dar de forma recurrente, es un proceso que se debe dar de forma continua, ¿no? ¿Y cuál es el fin último o el objetivo de que se dé esta evaluación en las capacitaciones, ¿no? Justamente identificar cómo se encontraba el colaborador antes de tomar esa capacitación, cómo está asumiendo la capacitación durante, ¿no?, ese proceso, y finalmente se mide si es que la capacitación ha logrado los objetivos esperados o nos está conduciendo finalmente a obtener esos conocimientos para los cuales fue realmente destinado, ¿no? Bien, dentro del plan de capacitación, ¿no?, que ya hemos venido viendo en el transcurso de estas clases, tenemos fases, ¿no? Ya hemos visto las iniciales y ahorita nos encontramos en esa fase de evaluación de este plan de capacitación. Quiero saber si mi plan de capacitación ha dado los resultados esperados, si voy a necesitar de repente reforzar aún más o si por el contrario tengo quizás personal que no se está adecuando o no está adquiriendo las capacidades y las competencias necesarias para poder desarrollar una función. Bien. Y entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué medir la efectividad de la capacitación? ¿Qué nos va a proporcionar medir, ¿no?, el saber si realmente la capacitación fue o no productiva, ¿no? Entonces tenemos que la capacitación o esta evaluación sobre la capacitación se va a dar en el contexto en que si tenemos el monitoreo o realizamos el monitoreo necesario, ¿no?, más la evaluación correspondiente, vamos a obtener ese impacto que va a ser medible. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, estoy dando la capacitación, posteriormente también tengo que evaluar, ¿no?, si fue efectivo o no, y vamos a determinar este impacto medible, en qué proporción impactó en las personas que están recibiendo la capacitación. ¿Fue realmente provechoso? ¿Fue productivo? ¿Requiero más tiempo? De repente, en este afán de medir, ¿no?, de evaluar, vemos que la capacitación ha resultado insuficiente, ¿no? De repente he necesitado más tiempo, ¿no? O de repente es una capacitación que no ha sido adecuada para un área determinada, ¿no? Entonces, en este iterín de hacer la evaluación sobre este ámbito, ¿no?, de las capacitaciones, vamos a determinar esto. Claramente requerimos de un seguimiento, ¿no?, para poder lograr verificar si el impacto ha sido positivo o negativo, ¿no? El aprendizaje continuo y el desarrollo profesional se vuelven dos elementos que mejoran la competitividad de la empresa, ¿no?, y el ambiente laboral de la organización para el capital humano. En este punto tenemos que evaluar si la capacitación que se ha dado, ¿no?, ha sido relevante, ¿no?, ha tenido un impacto positivo o tal vez negativo, es eficaz, ¿no?, y ha cumplido con los términos de eficiencia que se requieren, ¿no? Entonces, conforme el profesional vaya adquiriendo nuevos conocimientos, claramente la competitividad de la empresa va a verse afectada, ¿no?, positivamente o negativamente también.
Bien, tenemos estos niveles que ya hemos venido evaluando del método o de la herramienta usada por Kirkpatrick, ¿no? Donde nos habla de niveles de evaluación y seguimiento también, y establece 4 tipos de evaluaciones dentro de las capacitaciones, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recuento. Hablamos del tipo de evaluación. El primer nivel está en la reacción o la impresión, ¿no? Donde nos habla o donde tenemos de preguntas objetivo, preguntas que va a identificar este tipo de evaluación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿los participantes están satisfechos con la capacitación recibida? ¿No? ¿Les ha gustado la acción formativa? De repente no fue muy claro, ¿no? Entonces hay que determinar cuál es la reacción de la persona que está siendo capacitada. ¿Qué opinan los instructores de los instructores que brindaron la capacitación? Son personas que tienen amplio conocimiento en el tema, de repente tienen conocimiento a nivel teórico, más no de experiencia en el campo, ¿no? Entonces eso se refleja. Como segundo nivel tenemos el aprendizaje. ¿Qué conocimientos hemos adquirido? ¿Qué habilidades, qué actitudes, qué competencias hemos logrado con esta capacitación? ¿No? El tercer nivel nos habla de la transferencia, la eficiencia, el desempeño del puesto, ¿no? ¿Aplicaron los participantes en su trabajo lo que habían aprendido? En este punto, este método se basa tanto en el aprendizaje individual, ¿no? Como es del ser humano, y eso lo encontramos en el nivel 3 de esta herramienta, como a nivel grupal, ¿no? Entonces tenemos allí, en el nivel número 3, si es que los participantes pudieron o no aplicar lo aprendido. ¿Les sirvió o no les sirvió? ¿No? Lo que aprendieron. Y tenemos también en este método o en este modelo de evaluación y seguimiento el punto 4, que son los resultados. En este punto o en este nivel nos hacemos la pregunta, ¿produjo resultados medibles esta aplicación en el trabajo? ¿No? O sea, estoy aplicando, ¿no? Individualmente como trabajador todo lo que he aprendido. Sin embargo, en el punto 4 me pide ir más allá, ¿no? En este nivel evalúo más allá de un nivel individual. Evalúo el trabajo que se está haciendo a nivel corporativo. Quiere decir, si ese colaborador tomó la capacitación, se está viendo a nivel organizacional, lo está aplicando a nivel de empresa, o la empresa ha mejorado sus indicadores de repente, ¿no? De desempeño. Entonces, tenemos estos 4 puntos, ¿no? De evaluación y seguimiento de acuerdo a este método o a este modelo. Ahora bien, hay elementos claves para poder hacer esta evaluación y este seguimiento, ¿no? Hay herramientas claves que nos permiten tener esta información que es necesaria finalmente para poder hacer la evaluación y el seguimiento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la evidencia documental, tenemos la observación, ¿no? Los exámenes a través de preguntas de conocimiento o también llamado bancos de reactivos, las encuestas y los sistemas de gestión de aprendizaje. La evidencia documental, ¿no? Las personas que participan de los cursos les favorece tener una constancia de cursos, claramente, ¿no? Un archivo, ¿no? Un folio donde indique qué cursos has llevado, cómo te has capacitado, si es que se han hecho las mediciones correspondientes, en cuánto has mejorado. Entonces, a cualquier trabajador eso lo beneficia, ¿no? Porque hacemos una especie de legajo, ¿no? En base a toda la data recolectada por las capacitaciones recibidas, ¿no? Ya que enriquece su currículum vitae que los posiciona en sus habilidades laborales. Claramente, ¿no? Un profesional que constantemente acumula estas capacitaciones o se hace acreedor de repente de estas capacitaciones, y hablo de capacitaciones, llámese en un entorno tanto técnico como habilidades blandas, ¿no? Las capacitaciones hoy en día no solamente tienen que ver con cuestiones técnicas, ni con cuestiones de estudio teórico, ¿no? Hablamos de capacitaciones en un entorno global, ¿no? Entonces, estas personas que de repente han podido acceder a estas capacitaciones, claramente acumulan esta evidencia, ¿no? Que les permite tener la opción, por ejemplo, en el caso que hayan promociones dentro de la empresa.
¿no? Si yo quiero pasar de asistente a coordinador, de coordinador a jefe, de jefe a gerente, esto va a ser importante, ¿no? Esta acumulación de esta data, de ver en cuántas capacitaciones ha sido provechosa para este colaborador, si el colaborador, también podemos definir si el colaborador, dependiendo de la cantidad de capacitaciones, todas han sido aprovechadas, porque puede ser que yo me meta todas las capacitaciones, pero de 10 solamente 2 las tenga aprobadas, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve meterme de repente a tanta capacitación cuando las aprobadas van a ser una minoría, ¿no? Pero esta evidencia documental nos da ese feedback, esa información que es requerida para poder evaluar a cualquier persona que esté de repente postulando a un puesto mayor, ¿no? Bien, observación. La observación se puede implementar desde el registro de la participación de las personas, ¿no? Mediante simulaciones, mediante juegos, ¿no? Mediante anécdotas, registro de rúbricas, etc. Y hay un sinfín de repente, simulaciones que se pueden hacer. La observación es uno de los métodos más empleados para determinar la evaluación en cuanto a términos de capacitación. Vemos cómo, por ejemplo, ¿no? Se dan estos términos de capacitación también en lo que es la realidad virtual, ¿no? En proponer casos específicos bajo los cuales le damos la opción al colaborador de poder eh, determinar cómo actuaría frente a una situación, ¿no? Entonces, está en esta herramienta, que es una de las más concurridas, las más usadas, de repente en términos de recursos humanos, de observar las características, el comportamiento, la conducta, ¿no? La forma de expresarse de ese colaborador, de repente frente a una posición de estrés, una persona reaccionaría más calmada, más sosegada, tendría de repente un panorama más equilibrado para poder reaccionar. Sin embargo, tenemos otro colaborador donde se observa claramente que frente a una situación de estrés no hay manejo, ¿no? No hay manejo de la ira, no hay manejo de repente de ese estrés, de esos nervios, y más bien hay personas que se bloquean, ¿no? Frente a una situación de estrés grande. Entonces, la idea es determinar. ¿Cómo lo determinamos? Observando. Observando esa forma, ¿no? Ahora, la observación influye mucho en esta evaluación que es cualitativa, ¿no? Más que cuantitativa, porque las evaluaciones cuantitativas están representadas claramente por los números, ¿no? Cuánto sacó de repente en promedio en un examen, ¿no? Pero las cualidades es un poco difícil de medir, ¿no? Y en este punto la observación se orienta más a eso, ¿no? A la cualidad, a ver la conducta, ¿no? La forma de reaccionar de esas personas, ¿no? Bien. Tenemos los exámenes de conocimiento, ¿no? Entonces, es otra forma de realizar el impacto de la capacitación, ¿no? Es aplicando estos exámenes de conocimiento, los exámenes a partir de estos llamados también bancos de reactivos, que son un conjunto amplio de preguntas para ver si han comprendido sobre un tema determinado, ¿no es cierto? Pero esto se da en un ámbito más cuantitativo, ¿no? Los sistemas de gestión de aprendizaje o las también llamadas LMS, ¿no? Que nos permiten un registro meticuloso del tiempo de estudio, de los materiales que tiene disponible un colaborador, las calificaciones obtenidas en cada curso, ¿no? Estas son plataformas más que todo orientadas a una gestión de aprendizaje en línea, ¿no? Y como tiene este aprendizaje en línea, tienen esta ventaja de repente de dar un examen, ¿no? Y en el momento obtener, por ejemplo, un resultado, una calificación, ¿no? Ahora, estos datos claramente son guardados, son recepcionados, ¿no es cierto?, en el sistema, y en el momento que se pida de repente la data sobre las calificaciones, conocimientos y exámenes que ha rendido algún colaborador, ¿no?, sobre una capacitación, pues ese es entregado inmediatamente, ¿no? Tenemos también otra herramienta muy usada en los términos de evaluar una capacitación, son las encuestas, ¿no? Que son
normalmente usadas, muy comunes, ¿no? Al mismo tiempo que la observación, las encuestas también son herramientas de un procesamiento bastante rápido, ¿no? Entonces, las encuestas aplicadas inmediatamente terminada una capacitación son de gran utilidad, ¿no? Para tener una impresión de satisfacción del usuario. Por lo general, siempre después de una capacitación se encuesta, ¿no? Se encuesta porque nos da ese feedback inmediato, ¿no? Esa información rápida de decir si está de acuerdo con esa capacitación, de repente cómo se ha dado, de repente no fue el docente el más adecuado, o las herramientas, ¿no? O de repente también el ambiente de trabajo o el ambiente donde se dio la capacitación no fue la más adecuada. Antes de la pandemia, las capacitaciones en su mayoría eran físicas, ¿no? Entonces, de repente se dio en un lugar donde había mucho ruido, no se logró captar la atención del colaborador o de la persona que se iba a capacitar, ¿no? O de repente eran ambientes muy pequeños, no adecuados para la capacitación. Claramente, ¿no? Las capacitaciones hoy en día se dan de manera virtual y eso ha copado mucho el tema de la red, ¿no? De estas plataformas, por ejemplo, como Zoom, ¿no? Como Meet. Entonces, allí es donde se están dando las capacitaciones y en ese iterín ya no hay un tema tanto de evaluar el ambiente, porque en realidad todos los estamos haciendo de nuestras casas. Sin embargo, son necesarias para determinar en qué medida, ¿no? Fue provechoso o no la capacitación, si se logró entender, no se logró entender, ¿no? Bien. En este punto contamos con 5 elementos que deben incluirse en las encuestas para evaluar un curso o programa de capacitación. Si ustedes han podido recibir una capacitación, hay una serie de preguntas, ¿no? Que nos hacen. Anteriormente ustedes saben que las evaluaciones o estas encuestas eran hechas de manera física, ¿no? Nos daban una hojita donde nos ponían una serie de preguntas y uno marcaba sí, no, de acuerdo, muy de acuerdo. Sin embargo, hoy ya se usa la herramienta Google Forms, ¿no? Donde se elaboran allí las evaluaciones, esta especie de encuestas, donde incluso intervienen o hacen uso de la escala de Likert, ¿no? Donde nos permiten determinar si esta información o si esta capacitación fue la adecuada o no. Bien, ahora, ¿qué puntos o qué elementos o qué temas son relevantes en cuanto a las encuestas para poder hacer la evaluación de la capacitación? El entorno del aula y el material del curso. Tenemos también las metodologías de enseñanza, ¿no? Las evaluaciones de otros participantes del curso, los procesos administrativos y también la efectividad del curso, ¿no? En cuanto al entorno del aula y material del curso, como ya les manifestaba, antes de la pandemia, en su mayoría eran dados en espacios físicos, ¿no? En espacios físicos, de repente con material impreso, pero hoy en día no. Hoy en día se da bajo cierta herramienta digital, ¿no? Estas plataformas de aprendizaje, y también el mismo material es dado en un ambiente virtual, ¿no? Bajo este ámbito virtual de repente para que lo puedan descargar, ¿no? Ahora, ¿fue el adecuado, ¿no? Las preguntas van en base a eso. ¿Fue adecuado el material que se empleó o de repente era muy simple, ¿no? O de repente era muy complejo y no se lograba entender, ¿no? La plataforma que se usó fue la adecuada, realmente me proporcionó o de repente usaron esta herramienta Zoom que cuando es gratuito, cada 45 minutos hacen un corte, o 40 minutos, no me equivoco, hacen un corte, ¿no? Cuando es dentro del ámbito gratuito, y de repente como que me hacía perder la hilación. Entonces, las preguntas van en base a eso, a evaluar si el entorno del aula, ¿no? Que en este caso es la herramienta digital, fue la adecuada, ¿no? Fue una herramienta que me dio toda la información necesaria, el material del curso fue el adecuado o no lo fue, ¿no? Bueno, la higiene es básicamente cuando se daba en un entorno físico. Tenemos las metodologías de enseñanza, ¿no? Que nos proporciona una retroalimentación de los participantes sobre los métodos utilizados para enseñar y su efectividad, ¿no? Y en ese sentido, de repente, el capacitador, ¿no? Proporciona
estos métodos y materiales de apoyo, ¿no? Que son necesarios para poder llevar un control sobre la capacitación, ¿no? De repente es una capacitación que se da en varios días, ¿no? Entonces, esta metodología de enseñanza realmente me está proporcionando las herramientas para comprender bien esta capacitación. Evaluación de otros participantes en el curso, ¿no? Es básicamente la retroalimentación de los participantes sobre los métodos utilizados para enseñar y su efectividad. En este punto, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que entran con cierta base a llevar una capacitación, como que hay personas que entran desde cero y no conocen absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa información de las otras personas, ¿no? También me va a ayudar a mí para saber si de repente en un área habían muchos colaboradores que ya tenían base en el tema. Entonces, hacer una capacitación desde cero no tiene sentido, ¿no? Entonces, para eso justamente utilizo esta evaluación para ver y definir, ¿no? Quiénes son los participantes que tienen bases y no redundar, ¿no? Porque la idea es hacer una capacitación que sea provechosa para todo el equipo, ¿no? Entonces, si ya tienen base, ¿para qué empiezo desde cero? Simplemente doy una capacitación en un nivel intermedio donde me permita llegar de un nivel intermedio posteriormente a un nivel avanzado. Me permite evaluar también estos elementos, los procesos administrativos, ¿no? Preguntas relacionadas con las inscripciones, los procesos de tasas, de pago de tasas, ¿no? Deben ser incluidas en las preguntas para evaluar un curso. Cuando yo hago estas encuestas, cuando yo quiero evaluar la capacitación que se ha dado, uno de los puntos también a considerar, ¿no? Es cómo fue el proceso de admisión o de inscripción al curso. ¿Fueron fáciles? ¿De repente fue tedioso? ¿De repente se llamaba al teléfono proporcionado y nunca nadie contestaba? O si mandé un correo solicitando información, me lo contestaron de repente a los 5 días, ¿no? Entonces, es importante porque, o sea, nosotros ponemos quizás personas, ¿no? Para que ejecuten ciertas labores y probablemente no las hagan, ¿no? Entonces, quiero ver si la persona que tenía a cargo el tema de las inscripciones, eh, el tema de los pagos, también proporcionó una información correcta, ¿no? Dio las facilidades para que se diera en mejor medida este tema de la capacitación. Ahora, en el pago, por ejemplo, de tasas o de lo que cuesta una capacitación, es importante saber si tuvimos de repente la facilidad de pagar en un agente. No todos podemos ir al banco, ¿no? O si nos dieron la información para hacer transferencias bancarias, ¿no? De modo tal que sea más rápido, ¿no? El pago y todo este proceso para poder ingresar a la capacitación. La efectividad del curso. Uno de los puntos más importantes a evaluar es la efectividad del programa de capacitación, ¿no? Esto se da mediante preguntas directas, mediante preguntas abiertas, ¿no? O preguntas cerradas también, para recopilar comentarios sobre cómo ha ayudado el programa al participante, ¿no? Y de tal manera también que evaluemos en qué medida, ¿no? Fue provechoso o no, ¿no? Entonces, en este punto, es importante visualizar todas las respuestas que nos pueda dar este colaborador o este participante, ¿no? Para determinar si este curso de repente fue bueno, fue malo, si requiere mayor profundidad, ¿no? De repente fue hecho en un nivel muy superficial, ¿no? O de repente fue un curso que no debió darse a un nivel intermedio, sino más bien a un nivel básico. Eran personas que no conocían mucho del tema, entonces debíamos de profundizar un poco más, pero iniciar desde cero, ¿no? Ahora bien, vamos a ver, por ejemplo, aquí el caso de unas preguntas, ¿no? Dice allí, son los ejemplos que tenemos más cotidianamente para evaluar una capacitación. Preguntas para evaluar un curso o capacitación, ¿no? Eh, tenemos las más comunes, donde dice, considerando tu experiencia completa con el programa, ¿qué posibilidades existen de recomendárselo a un amigo o colega? No sé si ustedes en algún momento quizás han podido hacer uso de estas encuestas, ¿no? Sobre estos cursos,
Y una de las preguntas más importantes es tener la apreciación de la persona que ha llevado en ese momento la capacitación y ver si ésta estaría dispuesta a recomendarla a otra persona, ¿no? Porque el hacer esta recomendación implica que vamos a tener mayores participantes, ¿no? Pero si te dicen definitivamente no, yo no lo recomendaría, pues difícilmente van a poder llevar un curso, ¿no? O otra capacitación, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido es muy importante la experiencia que tenga este colaborador que en este momento ha llevado ese curso, ¿no? De repente no fue un curso que debió llevarse, como ya les decía, ¿no? O de repente fue un curso que no fue dado por la persona correcta. Entonces, en ese punto hay que analizar qué cosa fue o por qué lo recomendaría o no lo recomendaría, ¿no? Dice, por favor, califica tu nivel de satisfacción para los siguientes puntos, ¿no? Y pone en estas escalas de muy insatisfecho, insatisfecho, neutral, satisfecho y muy satisfecho, ¿no? Son escalas muy usadas en realidad para ver qué tal estuvo la organización del programa, o de repente no fue organizado, no había orden, de repente hubo una lista de cursos en determinado orden, sin embargo los cursos se dieron en desorden, ¿no? Conocimiento del tema por parte de los instructores, el instructor sabe o no sabe, de repente no conoce mucho, o de repente conoce mucho, ¿no? Las instalaciones, como ya les digo, hoy en día se dan en un entorno digital, en ese sentido no hay mucho que evaluar, salvo porque se usen las plataformas adecuadas, ¿no? Los procesos administrativos me facilitaron el acceso a la capacitación, o hubo demora de repente en procesar pagos, o habían de repente materiales para poder llenar que eran muy tediosos, muy rigurosos, ¿no? Siempre nos mandan, por ejemplo, en este tema de capacitaciones, una ficha de inscripción, ¿no? Entonces, de repente la ficha de inscripción traía muchas preguntas, o preguntas que no eran relevantes, ¿no? El precio del programa de capacitación, bueno, se da en base al tema que se va a cursar, claramente, ¿no? Pero a veces vemos capacitaciones que son demasiado caras, ¿no? Sabemos la importancia de capacitarnos, pero a veces de repente el curso ya excede o es el pago muy abusivo, ¿no? Como que pueden ser también precios bastante cómodos, asequibles, ¿no? Otra pregunta, ¿no?, que se da mucho es, en esta escala, dice, en una escala del 1 al 5, por ejemplo, ¿cómo calificarías al personal? ¿No? Y te pone a todo el personal que interviene, porque sabemos que en términos de capacitación hay una logística interna, ¿no? Para poder dar esta capacitación hay que fijar primero, hay que ver la necesidad, luego los objetivos, lo que se quiere lograr y todas las fases que siguen a la capacitación. Incluso hay las fases que vienen post capacitación, ¿no? Que son estas fases o esta fase de, una vez ya determinado o evaluada de repente las falencias que hay dentro del área, dentro de las funciones, estos planes de mejoría, ¿no? Entonces, como vemos, hay una logística en cuanto a términos y temas de capacitación. Entonces, vamos a evaluar al personal de repente que estuvo involucrado en el departamento de pagos, de repente no me dio las facilidades que yo requería o fue muy tedioso, ¿no? Al personal de registro, estas fichas de inscripciones, no me atendieron a tiempo, me matriculé de repente al final porque no me dieron las herramientas necesarias o la información requerida. Los instructores, ¿no? Tenían dominio o no tenían dominio del tema, ¿no? Bueno, personal de limpieza en tanto sea un tema físico, ¿no? Otra pregunta que es muy requerida para hacer esta evaluación de las capacitaciones es ¿qué tan satisfecho estás con el material didáctico utilizado durante el programa? Ese material me proporciona realmente la información que requiero, es fácil de leer, es fácil de comprender o tiene de repente términos muy complejos, ¿no? Muy tediosos para poder entender, ¿no? Muy científicos quizás, ¿no? En tu opinión, ¿fue flexible el horario del programa? Bueno, hoy en día, ¿no? Hoy en día, básicamente el horario de capacitaciones es bastante flexible, ¿no? Si tenemos en cuenta que no nos tenemos que desplazar, ¿no?, hacia un lugar, en cuanto esto sea claramente virtual, ¿no? Y hoy
tanto los lineamientos del gobierno como las empresas también han dado ese nivel de flexibilidad, ¿no? Que las capacitaciones sean virtuales, incluso hay también certificaciones que ya ni siquiera te las dan impresas, sino que te las dan por medios virtuales, ¿no? Te lo mandan a tu correo o de repente entrando a alguna plataforma. Otra pregunta importante para poder evaluar una capacitación, ¿no? Es, ¿se explicó claramente el objetivo del programa de la capacitación antes de la inscripción? Es decir, si yo, que soy una empresa, voy a brindar una capacitación a mis empleados, ¿no? Mis empleados tienen que conocer para qué estoy brindando esa capacitación. Ahora, la pregunta es, ¿el empleado comprendió o tuvo claro cuál fue el objetivo del programa? Porque digamos que todos no nos vamos a meter en varios programas sin saber qué cosa es lo que queremos lograr, ¿no? Porque al momento de hacer la medición, ¿no? En términos de capacitación, queremos saber si realmente se están logrando los objetivos, ¿no? Y uno de los objetivos más importantes es que el empleado interiorice, ¿no? Todos esos conocimientos para que los ponga en práctica. Otra pregunta importante también en este punto es, ¿te sentiste satisfecho después de completar el programa? Y aquí viene esa pregunta que les manifestaba, ¿no? De repente fue un programa que necesitó más o profundizar más el tema, ¿no? De repente fue un programa que requiere amplitud en cuanto a términos de capacitación, de repente fue muy básico, ¿no? O de repente fue muy estuvo dado a un nivel muy avanzado, ¿no? Incomprensible quizás para algunos, ¿no? El programa de formación te proporcionó una buena cantidad de aprendizajes prácticos y teóricos. Recordemos que, bueno, estamos ahorita todavía en estos temas de pandemia, ¿no? En estos tiempos un poco difíciles. Sin embargo, se sabe que la capacitación debe ser dada en dos puntos, ¿no? En un punto o mediante aprendizajes tanto prácticos como también teóricos, ¿no? En este entorno virtual, ¿no? Lo que más abunda es el tema teórico. Eso claramente se da hoy en día, ¿no? Sin embargo, hay capacitaciones que deben darse en un entorno también práctico, ¿no? Y esa es, por ejemplo, una de las cosas en las que el gobierno y la SUNEDU, por ejemplo, ¿no? Para irnos a tomando como referencia un ejemplo, dicen, hay carreras que no se pueden dar de forma virtual, ¿no? Por ejemplo, ingeniería civil, ¿no? Que hay que hacer sus mediciones y es trabajo de campo, medicina, que hay que hacer prácticas dentro del cuerpo humano, ¿no? Entonces, claramente, en la medida en que estos aprendizajes sean dados de la forma correcta, van a tener también una calificación correcta. Porque yo cómo puedo decir, sí, están bien los aprendizajes prácticos cuando yo no he practicado nada, ¿no? Entonces, ahí va a haber ese sesgo de error, ¿no? De calificar un aprendizaje práctico cuando no ha habido práctica, ¿no? Y esa es una de las cosas que de repente se toma hoy muy en cuenta. Está bien, hay carreras que se pueden llevar en un entorno digital de repente, pero hay carreras que claramente no. Lo mismo pasa en términos de capacitación. Hay capacitaciones que se pueden dar de forma teórica y se culmina muy bien, ¿no? Al menos en un entorno laboral se culmina muy bien, pero estos aprendizajes prácticos tienen que darse como tal, ¿no? Bueno, ahora, dada la coyuntura, guardando siempre el distanciamiento social, ¿no? Y teniendo muy en cuenta eh, estas recomendaciones sanitarias. ¿Qué tan fácil fue entender el lenguaje o términos que usaba el capacitador? Eso es muy importante, ¿no? El lenguaje coloquial con el que el capacitador hable, ¿no? Revisaba, por ejemplo, cuando recién empezó la pandemia, un médico que escribía mucho sobre el tema de coronavirus, pero usaba términos que no se entendían, ¿no? O sea, claramente quería explicar, ¿no? Cómo se fomentaba esto el coronavirus, cómo era que se replicaba o cómo se contagiaba, pero hablaba de ribosomas, ADNs, que los que no somos entendidos en la materia difícilmente lo vamos a entender, ¿no? Entonces, no hay nada mejor de repente que utilizar términos coloquiales, términos normales, ¿no? No por usar términos tan complejos
nos van a entender mejor o nos van a ver quizás como capacitadores, ¿no? Más, que saben más, ¿no? Simplemente tener el conocimiento necesario y poder explicarlo en términos normales, ¿no? ¿Con qué frecuencia fuiste evaluado para ver si comprendiste el programa de capacitación? Como ya les decía, ¿no? La evaluación de la capacitación se da en 3 fases, ¿no? Se da antes para determinar cómo ingresa el colaborador a esa capacitación, se da durante, ¿no? Para ver cómo está yendo este colaborador, si está entendiendo, si de repente no es una capacitación adecuada, ¿no? Y se da después para ver qué tan provechoso ha sido toda la capacitación, ¿no? Al término de la capacitación. Entonces, la pregunta es, ¿con qué frecuencia fuiste evaluado? ¿No? Y eso nos da la idea de la preocupación que tiene la empresa por realmente determinar si esta capacitación va a ir o no, ¿no? En mejoría del colaborador, ¿no? Si realmente esta capacitación va a ser o ha sido provechosa para el colaborador. Entonces, tengo que evaluar en esos 3 puntos, en esas 3 fases y en esos 3 términos, ¿no? Antes, durante y después. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo evalúo antes y yo evalúo después, ¿no? Entonces, descuido esa fase del durante, ¿no? Esa fase de la ejecución de la capacitación. Entonces, ¿de qué me sirve a mí dar una capacitación que en ese transcurso no va a ser entendido? ¿No? Y si hay algo que subsanar, de repente arreglar, de repente es una capacitación que dura 7 días y desde el primer día me indican que no es entendible los términos que maneja el capacitador, entonces hablo con el capacitador y le digo, mira, utiliza términos más coloquiales porque el personal no está entendiendo, ¿no? No me sirve de nada que utilices términos tan científicos o tan buscados, ¿no? Cuando el colaborador no los va a entender. Entonces, en ese momento también puede haber un cambio de estrategia en términos de la capacitación y también de la evaluación. ¿Estarías interesado en inscribirte en otro curso con nosotros? ¿No? Es lo que pregunta, ¿no? Sí, no, y eso nos determina. Y claramente, si es sí, habrá un porqué, y si es no, también habrá un porqué. En ambas opciones es importante conocer la información que nos brinde el colaborador. Y otra de las preguntas que siempre nos hacen en la capacitación es, o en la evaluación de la capacitación es, ¿tienes alguna sugerencia o comentario que nos ayude a mejorar el programa? ¿No? Siempre hay, bueno, al menos la mayoría de personas siempre colocan, ¿no? No estuvo bien, ¿no? Sí se entendió, excelente capacitación, ¿no? Entonces nos interesa esa información. Bien, vamos a pasar a un caso práctico. Tenemos, por ejemplo, el caso de éxito de gamificación en la formación, quiere decir esta capacitación que se da mediante juegos, ¿no? De la empresa Omnium, ¿no? Entonces, esta empresa es una empresa de España, es una empresa de agua, que brinda servicios de agua, ¿no? Donde hace en estos juegos, ¿no? Porque capacitan a su personal, pero en términos de estos juegos digitales, ¿no? Estas herramientas digitales. Entonces, conforme el colaborador va capacitándose, ¿no es cierto? Y va claramente aprobando los módulos, es que se van haciendo más ciudades dentro de este juego, ¿no? Pero el aprobar los módulos también implica, pues, que vas capacitándote. Entonces dice allí, ¿no? La empresa Global Omnium es una empresa valenciana de España, especializada en servicios de agua, ¿no? Que da cobertura a 5.5 millones de usuarios, ¿no? En más de 300 ciudades del país. Bien. El reto dice, a pesar de que el equipo de atención al cliente se pasaba el año haciendo formaciones, o sea, en atención al cliente se daban capacitación tras capacitación, ¿no? Pero veían de que no tenían los resultados esperados, ¿no? No veían los resultados esperados. Entonces, capacitación, pero nada, no se veía, ¿no? Entonces, no tuvieron mejor idea que hacer las capacitaciones en un entorno de una especie de videojuegos, ¿no? Entonces, cada zona, dice en esta gamificación, cada zona estaba vinculada a una ciudad virtual. La ciudad crece conforme el equipo avance sus tareas formativas, es decir, aprobaban un módulo y crecía a otra ciudad, ¿no?
superaban los cursos que se daban y como que la ciudad iba creciendo, ¿no? Entonces ganaban una especie de minijuegos, ¿no? Para seguir y claramente, aparte de tener estos módulos de capacitación, también habían exámenes dentro de estos juegos, ¿no? Estos exámenes servían para repasar los conocimientos de los cursos que se habían dictado ya. Las ciudades podían compararse entre ellas, así se creaba una competición, ¿no? O sea, entre ellos también competían, ¿no? Entonces, habían llevado el tema de capacitación no a un tema netamente teórico, sino un tema ya de juego, ¿no? Y los colaboradores sabían que conforme iban avanzando, se iban creando más y más y más ciudades y habían más herramientas para que se iban jugando. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados? ¿No? Los resultados ya luego cuando procedieron a evaluar esta capacitación o esta forma de capacitación. Con la herramienta pudieron digitalizar y gestionar la forma sencilla y eficiente y dio el equivalente a 1.334 horas de formación. O sea, este juego, ¿no? Aparte de ser juego, también era una capacitación, pero equivalía, ¿no? El poder llenar todo el juego, el poder ganar, mejor dicho, el juego, equivalía a 1.334 horas de formación, ¿no? El 64% de los empleados siguió jugando de forma voluntaria, a pesar de haber terminado las formaciones obligatorias. Había una parte, ¿no?, donde las capacitaciones eran obligatorias, tenían que cumplirse sí o sí para poder lograr que la capacitación llegara a término. Sin embargo, habían también opciones, ¿no?, donde siguieran capacitándose, pero ya no era obligatorio. Sin embargo, ¿no?, en este punto había sido tan interesante el juego, ¿no?, que habían empleado allí, que el 64% de los empleados siguió con la capacitación, ¿no? Entonces, la capacitación que hubiese podido ser tediosa, ¿no?, simplemente ahora, por libre voluntad, los colaboradores decían, yo quiero seguir participando, ¿no? Entonces, claramente, ¿no?, esta participación de forma voluntaria se dio en 12.500 duelos de minijuegos, ¿no? Entonces siguieron jugando y claramente todos los colaboradores al interactuar, ¿no?, en este juego, eh, ejecutó 12.500 duelos, ¿no?, o juegos. Entonces teníamos allí, por ejemplo, el material proporcionado por esta empresa cuando ya hizo la evaluación sobre esta capacitación, ¿no? Dice, conocimiento medio retenido, el 80%. De todos los colaboradores que habían participado, el 80% se había retenido en términos de conocimiento, ¿no? Dice, siguieron jugando voluntariamente tras la formación. El 64% de jugadores siguieron utilizando el juego, ¿no? A pesar que ya no era una capacitación obligatoria, más la habían puesto como una capacitación complementaria. Bien. Perfecto. Entonces, vamos a pasar a la parte de autoevaluación para ver si hemos comprendido un poco más este tema de la evaluación en la capacitación. Primera pregunta. ¿Favorece tener una constancia de sus cursos? Corresponde a... Perfecto. A la evidencia documental, esta especie de folio, ¿no?, que cada colaborador llena conforme va capacitándose. Es importante, claramente. Es importante, ¿no?, en cuanto, si lo vemos a un largo plazo o a un mediano plazo, en el que de repente quiero una promoción de mi empleo, ¿no? De repente ya no quiero estar como coordinador, sino que puedo más adelante subir a jefe. El aprendizaje continuo y el desarrollo profesional se vuelven dos elementos que mejoran la... Perfecto. La competitividad de la empresa, ¿no? Bien. Impacto medible comprende. ¿A qué hace referencia el impacto medible? Perfecto, al monitoreo y a la evaluación, ¿no? Si bien es cierto, doy la capacitación, necesito monitorear, ¿no?, y evaluar en las tres fases correspondientes a la capacitación, el antes, el durante y el después,
nos permitirá un registro meticuloso del tiempo de estudio. Perfecto. El sistema de gestión de aprendizaje o estas herramientas también llamadas LMS, ¿no? Es un elemento que se evalúa en una capacitación. Perfecto. Las metodologías de enseñanza, ¿no? ¿Qué metodología estoy usando? En este momento también se evalúa qué herramientas digitales estoy usando, si son adecuadas, el material que me están proporcionando es el adecuado. Cuando es el adecuado, de repente si el instructor tiene las capacidades para poder orientarme a tiempo, ¿qué más evalúan? El hecho de si el proceso o los procesos administrativos fueron los adecuados o no. En este punto les diré que hemos incidido mucho en temas de capacitaciones, porque si bien la coyuntura es difícil, el tema educativo es vital, ¿no? Y el estar frecuentemente capacitándonos, ¿no? Y como ya les indiqué, no solamente en aspectos técnicos, sino también en aspectos de habilidades blandas, es importante, es muy tomado en cuenta por las organizaciones. Y en este punto habría que poner mucho foco, ¿no? Sobre todo si nos damos cuenta que hoy los trabajos están más escasos que nunca. Bien, es todo por hoy. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.